Bien, ya está con nosotros el juez Jaime Coahuila. Él es titular del primer juzgado de investigación preparatoria en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Lo hemos invitado para conversar sobre un tema que preocupa a la ciudadanía, cuál es la seguridad ciudadana, precisamente. El doctor ha hecho una tesis de grado, de doctor justamente, en relación a este tema y ha extraído conclusiones que consideramos muy importantes y sobre eso queremos preguntarle. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en el Búho y compartir un poco de las investigaciones que estamos haciendo en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. ¿Qué lo atrajo para hacer de este tema su objeto de estudio? ¿Ha visto muchos de estos casos en su trayectoria o le preocupa especialmente este problema? Yo conocí un proceso judicial de un taxista de Megatour que fue asaltado y luego se le provocó la muerte. Fue un grupo de muchachos con el objetivo de quitarle su taxi. Es a raíz de ese problema que inicié una investigación. Primero conformé una mesa de trabajo patrocinada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa y luego decidí investigar seriamente el asunto. Entonces comencé a investigar caso por caso en Arequipa para saber cuál era el nivel de incidencia de este tipo de delitos, cuándo habían ocurrido más delitos, cuáles eran las modalidades delictuales, además cuál era el perfil criminal de estas personas. Había ciertas nociones, pero no se tenía una noticia exacta de quiénes eran los que cometían este delito y si realmente eran reincidentes, si eran de Arequipa y cuáles eran sus profesiones. Entonces hice una investigación sobre eso en relación a la seguridad ciudadana y para ver qué propuestas de solución se podían encontrar a este problema. Y es sobre eso que he investigado. Bien, vamos a hablar sobre eso, pero antes, usted me habla de un caso en el que el taxista fue asaltado y murió, ¿no? Pero la gran mayoría de casos es que el taxista es el cómplice, digamos, de una banda y secuestran a los pasajeros. Y ha habido en Arequipa un tiempo que este delito ha sido tan frecuente que había hasta una especie de psicosis, ¿no? Sí, ha habido una ola hace algunos años que hubo un pico de muchos casos, pero la primera conclusión que he extraído es que el nivel de porcentaje de víctimas que son asaltadas por un taxista no es tan elevado en relación a los taxistas que también son asaltados. O sea, no es la percepción que tenemos. Es una percepción equivocada. No es cierto de que todos, la gran mayoría de casos, sean taxistas asaltantes. Los taxistas también son víctimas de este tipo de... y en gran mayoría muchos con resultados fatales. Incluso hay modalidades delictuales para asaltar a taxistas o para quitarles su dinero o quitarles las piezas de su vehículo. O sea, es un 40%. Y los niveles se tienden a equiparar, eso es un poco extraño. Respecto a los instrumentos que cometen, eso es un tema también que sería bueno comentar. Bueno, ¿y cuál es el perfil entonces de estos asaltantes? Usted menciona que, por ejemplo, en el caso de este taxista eran jóvenes, Sí, ¿no? la mayoría de estos delincuentes son jóvenes. La mayoría de estos delincuentes son de Arequipa. Y la mayoría de estos delincuentes son personas que están relacionadas con los medios de transporte. Es decir, conocen las rutas, conocen... Muchos son taxistas, otros tienen ocupaciones cobradores, tienen ocupaciones relacionadas con el medio de transporte. Otros son obreros de construcción civil. Otros son comerciantes, tienen oficios un poco informales. Entonces, esto permite un poco diferenciar que no, por ejemplo, otro tema también es que no son reincidentes. O sea, todos ellos, casi el 90 y tantos %, son personas que cometen por primera vez el delito. No son gente que está habitualizada a cometer estos delitos. Y todos ellos, los que han sido detenidos, se han sometido casi siempre a sentencias conformadas. O sea, aceptan su delito. Aceptan su responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la causa? O sea, ¿qué los motiva? Como me dice, muchos son primerizos, entonces no es que estén... Sí. Uno es la desocupación, tienen trabajos inestables. Una cosa interesante es de que muchos de ellos viven en un mismo lugar. Yo he rastreado los domicilios de muchos de los imputados y ellos prácticamente muchos son hasta vecinos. O sea, ¿asaltan a sus propios vecinos? No. O sea, ellos viven en un mismo sector, por ejemplo, de Cerro Colorado, en unas manzanas separadas. Son amigos de barrio, digamos. Son amigos de barrio. Luego asaltan en otros lugares, claramente, pero generalmente viven cerca. O sea, la conclusión es de que debe haber políticas ciudadanas para evitar que estas personas tengan la proclividad a cometer delitos. Si podemos identificar
vienen. Entonces es posible articular políticas para atender a esa población que esté eligiendo el delito y no esté eligiendo estudiar una carrera. ¿Y en qué porcentaje se llega a determinar los autores? Porque, por También, ejemplo, estos secuestros al paso los abandonan y a veces no llegan ni a verles la cara, ni nada. Es muy probable que los asuntos en fiscalía no se logre identificar cuándo es un secuestro al paso y no, porque no se llevan estadísticas sobre ese tema. Pero judicialmente los casos que han llegado, aproximadamente 72 imputados han sido sentenciados. Pero de esos 72 se han escapado aproximadamente unos 140. O sea, los que cometieron el delito eran 3 veces más. O sea, los que se capturaron solamente son la tercera parte, pero los que participaron eran 3 veces más, eran 210. Pero sí están identificados. Pues no se identificaron. Los demás no se identificaron, pero de acuerdo a los actuados, se dijo que habían participado con más gente. 3 personas, 4 personas. Exactamente, y solamente capturaron a uno. De 3, 1. Ajá. Bueno, y entonces, en conclusión, ¿qué hacemos los ciudadanos, ya sea pasajeros o taxistas, que como usted me comenta, también son víctimas, y también muchos, efectivamente, los que trabajan de noche, seguro salen con mucho temor a hacer este trabajo, ¿no? Yo he identificado mecanismos informáticos que existen en México, existen en Brasil, además sistemas de seguridad de celulares, para poder luchar contra este tipo de problemas. Aparte de las políticas de seguridad ciudadana que necesariamente tienen que ir más articuladas. Generales, digamos, o sea, claro. Ahorita los planes de seguridad ciudadana son muy abiertos y no es, por ejemplo, no tienen un plan dedicado a estas cosas. No hay un punto específico para contrarrestar el secuestro al paso. No hay una participación de la sociedad civil integrada, ni tampoco de las personas jurídicas de empresas para luchar contra este problema, porque esto genera mucha inseguridad. Pero existen también sistemas digitales, existe el sistema cuadrante, existe además sistemas de comunicación celular, que dice, por ejemplo, sistema Mi Policía. Si uno tiene un problema, inmediatamente puede llamar a su policía. Hay otro sistema a través del cual uno puede instalarlo en su celular y la persona que quiera manipular su celular, inmediatamente, si marca la clave equivocada o si quiere ingresar, le saca una foto y se le envía a su correo electrónico. Existen muchísimos sistemas informáticos. Algunos han sido implementados en Lima, seguridad en línea, sacan fotos, se hacen denuncias, pero todo eso implica siempre una participación más activa de la ciudadanía. Una cosa bien clara es de que si uno toma un taxi, lo que primero que puede hacer es enviar un mensaje de texto, algo tan sencillo, con las características del vehículo y además con la placa, etcétera, a cualquier persona. Eso se puede hacer a través de un sistema celular también. O sea, se puede enviar señales de alerta. Hay alerta claro, hay alerta telefónica, pero lo que pasa es que la ciudadanía no conoce de todos los medios tecnológicos. Claro, claro. Yo, por ejemplo, cuando subo a un taxi, voy con el celular lista a marcar, pero digo, ¿y a quién voy a marcar? Y hasta que me contesten. Es decir, no hay... Es muy fácil enviar un mensaje de texto. Incluso se puede enviar un mensaje de texto a uno mismo. Se envía, estoy en un taxi de tal placa, es lo más sencillo. El chofer tiene tales y tales características, estoy yendo por tal ruta. Se envía el mensaje de texto. Eso es lo más sencillo. Otra es proteger el celular. Otra opción es siempre llamar, digamos, a utilizar los aplicativos celulares que existen. Claro que también sobre este tema ha habido algunos problemas ya que se han presentado. Ahora, la mayoría efectivamente lo hacen seguramente por robar, piden la clave de la tarjeta, sacan del banco y después lo dejan ir, ¿no? Pero ha habido casos también emblemáticos de asesinatos, violaciones. Sí. Estos ya no deben ser los primerizos, sino ya deben ser No, también. La mayoría son primerizos y todos son de Arequipa. O sea, no son migrantes. ¿Por qué pasa tanta violencia, no? Porque entonces, ¿cuál es su motivación final? Primero, en eso estamos en otra investigación, es el tema del alcohol. Hay un alto índice de alcohol cuando se cometen delitos. El otro tema también es el hecho de la frustración de no encontrar nada. A veces, y sobre todo la resistencia del pasajero. La resistencia del pasajero, eso hace que se vuelvan más violentos. Entonces, ahora, los sistemas de asalto son variados. Hay muchas modalidades. En Arequipa se han identificado desde asaltos en colectivos. O sea, uno sube un colectivo y los que están en el colectivo son asaltantes. Son miembros de la banda. Y son mujeres, son niños, incluso son hasta supuestos estudiantes universitarios. Eso en colectivos en Arequipa. En otros de los supuestos son buses interprovinciales. En otros son taxistas que dicen que se les malogra el carro y de pronto detienen el vehículo. Pero lo más grave es que se han encontrado hasta organizaciones que tienen 3 o 4 vehículos, todos ellos circulando. O sea, son como una ronda de vehículos, todos ellos con taxis, y de pronto uno toma el primero, si no toma el primero, toma el segundo. De tal manera que siempre va a ser asaltado.
El caso más grave ha sido para extranjeros, porque a estas personas, que eran un grupo de 4 o 5 vehículos, los han llevado a un lugar, los han tenido secuestrados y a partir de ahí han pedido sus claves y han ido sacando sus cuentas bancarias. Entonces, ese es un nivel ya un poco más grave. En Arequipa, por ejemplo, este tipo de asaltos no se cometen con arma de fuego. La mayoría se cometen con cuchillos, se cometen con scooter, se cometen con desarmadores. O sea, estamos hablando de una delincuencia un poco todavía un poco precaria. O sea, pero en otros países como Argentina, como México o como Colombia, el nivel de la delincuencia de este tipo, y Venezuela, es un nivel que nosotros no conocemos todavía. En Lima hay un nivel un poco mayor, más sofisticado, porque las organizaciones son más grandes, pero en Arequipa, digamos, es un punto en el cual podemos luchar contra este delito y evitar que lleguen este tipo de organizaciones, digamos, más articuladas. ¿Y cuál es la pena para este tipo de delitos? Normalmente desde 12 a 20 años de pena privativa de libertad. Esa es la pena. Claro, si hubiera violación o intento de homicidio. O concurso. homicidio, es concurso, si es concurso, es completo homicidio. Es un delito mucho más grave. Mucho mayor. Mucho más grave. Ajá. Bueno, y ya a nivel de políticas públicas a cargo, me imagino que en primer término del municipio, ¿no? O de los municipios, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones a partir de este estudio? Yo creo que hay que primero elaborar políticas dirigidas a prevenir, en este caso, este tipo de delitos. O sea, y después, cuando ya ocurrió, ¿qué hacer con las personas que cometen este tipo de delitos? Yo creo que las políticas sean integrales, hay que preocuparse por los sectores en los cuales vienen estas personas, porque estas personas cometen delitos de robo, hurto, identificados perfectamente en la ciudad, se puede rastrear dónde viven y cuáles son los sectores más vulnerables para cometer este tipo de delitos, la gente que va a cometerlos. Entonces, es una parte por ahí. Otra parte es preocuparse por la gente que sale de la cárcel, porque uno sale y, claro, no tiene opciones, nuevamente puede volver a reincidir, hay que evitar que reincidan. Pero además, habría que contrarrestar y luchar respecto a las cosas que se sustraen. O sea, cuando uno sustrae un vehículo, un celular, obviamente lo van a microcomercializar, lo van a vender. Si nosotros no luchamos contra las personas que venden las cosas robadas, negro, ¿no? si cortamos ese mercado y si se corta el tema de las cosas robadas, ¿dónde van a distribuir? No van a tener cómo vender. Si además colocamos sistemas en los vehículos, en los celulares, en los bancos para que sean filmadas las transacciones, entonces no va a haber alternativa. O sea, van a poder ser descubiertos de otra manera. Porque sé que en algunos países incluso los vehículos ya vienen con marcas que no se pueden borrar. Sé que los celulares, por ejemplo, pueden ser rastreados, incluso después de haber sido sustraídos. La tecnología tendría que estar al servicio de la seguridad, ¿no es cierto? Sí, y eso se puede hacer. Pero ¿y por qué no se hace? ¿Qué falta para articular la policía, el municipio, grupos de ciudadanos organizados, probablemente? Yo creo que no hay interés político por tema de seguridad ciudadana. No hay un interés político. Si se revisan los planes integrales, nacionales, locales, regionales, no hay una articulación entre los planes nacionales y locales. O sea, no existe esa conexión. Existen planes nacionales contra el delito de hurto o robo, pero esas políticas no están implementadas en los planes locales. O sea, los planes locales se han quedado sobre todo en la capacitación. En la capacitación a las personas, a los serenos, en los operativos regulares, pero no hay políticas específicas para contrarrestar los delitos que se cometen en este tipo de casos. Ni en violación, ni en robo agravado, ni en hurto de celulares. Entonces, las políticas tienen que ser agresivas, pero específicamente para este tipo de casos. Entonces, eso es lo que está faltando. Yo creo que no rinde réditos políticos el hecho de combatir la seguridad ciudadana. Y a nivel ciudadano, ¿ha visto experiencias exitosas de organización ciudadana en este estudio que ha hecho? Que sean además, que funcionen, ¿no? Que sean eficientes. En ese caso en concreto, por ejemplo, ¿por qué se detectó al asaltante, a los dos chicos que cometieron? Porque los propios taxistas contribuyeron a capturarlos. O sea, hay experiencias muy beneficiosas de juntas vecinales, de la sociedad civil articulada con la finalidad de respuesta a estos problemas. Lo que pasa es que hay que integrar esos esfuerzos. Hay que articular los esfuerzos de Junta Ciudadana, Serenazgo, Policía, Sociedad Civil, para que todos estemos al frente de una lucha frontal en contra del delito. Este debería ser un tema central en la próxima campaña, en el próximo debate electoral, ¿no? Sí. La seguridad ciudadana es número uno en este momento. Y sobre todo en Arequipa, una ciudad que actualmente tiene un nivel regular de seguridad ciudadana, pero que corre el peligro que si no se toman las medidas adecuadas, puede llegar la criminalidad organizada como en otras regiones del país. Como en el norte, ¿no? Sí, como en muchas regiones.
Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy ilustrativo su entrevista. Muchas gracias a todos. Hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Hacemos una pausa, amigos.